El día de hoy vamos a trabajar WH questions, que es prácticamente lo mismo, pero pues tenemos que ir en orden, poco a poco. WH questions en simple present o present simple, como sea, simple present. O sea que seguimos trabajando con hábitos y rutinas, habits and routines. No hemos salido de ese tema. Este es el de los temas también más importantes del inglés y tienen que dominarlo. Si dominan este y el verbo to be ya la hicieron. Por eso es que enfatizo mucho en repasar esto. WH questions, simple present habits. Bueno, para empezar pues necesitamos las las question words. Las question words son las palabras de pregunta. Y las palabras de pregunta que tenemos son what, por eso se llaman WH questions, porque todas empiezan con WH. Where, when, why, who, pues existe which. What, where, when, why, who, which. Y me falta how. How es una question word, es de esta misma categoría. Sin embargo, no sigue la estructura WH, sino que empieza con H y termina con W. Pero pues es la única en su tipo, así que por eso se agrupa aquí mismo. ¿Qué significa what? ¿Qué o cuál? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Why, ¿por qué? Who, ¿quién? Which, ¿cuál? La diferencia entre what y which es que what es qué o cuál, pero which es cuál nada más, y utilizamos which para decir cuál cuando damos las opciones a elegir. O sea, yo puedo decir which color is your favorite, red or black. En ese caso, esto se hace, se utiliza which porque te da las elecciones, te da las opciones para que pues tú decidas. Y con what no es necesario dar las opciones. Yo nada más pregunto what is your favorite color y ya. Y how, que significa cómo. Por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? Esa es la palabra de pregunta que utilizamos. Ahora, ¿cuál es la estructura que vamos a utilizar en las preguntas de WH? Bueno, pues aquí lo chido es que es la misma estructura que utilizamos en las Yes No Questions. Y lo único que tenemos que hacer es, pues, voy para allá, pero agregar la WH, pero en sí, en esencia, es lo mismo. Es la misma estructura. A ver, ¿cuál es la estructura de las Yes No Questions? ¿Me la dictan, por favor? Yo la voy a poner acá. Órale, Marco, órale, Bea. Come on, help me. Es el auxiliar, Auxiliary. auxiliary, Ajá. subject, Plus subject. Ok. verb, Verb, muy bien. complement. Complement, muy bien. Y el question mark. El signo de interrogación al final. ¿Sale? Esta es la estructura de una yes no question. Entonces yo voy a poner aquí algo así como do you work, y aquí lo voy a dejar así. Pues acuérdense que el complemento no es necesario, o sea, puede ir o no puede ir. Entonces, puede ir o puede no ir. Do you work? ¿Tú trabajas? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Punto. I work for Chrysler Company. I work for, no sé, alguna de carro. For Nissan. O algo así. Ahora, otro ejemplo. Con does. Le voy a poner does. Does Paola. Vamos a aprovechar que no está Pao para que no nos digan, no sé mi nombre. Does Paola swim? In the mornings.
para que diga Paola nada en las mañanas. Yes, she does, or no, she doesn't. Entonces aquí tenemos ejemplos de yes, no questions. Tenemos uno con do y uno con does. Y aquí es donde les digo, es prácticamente lo mismo. Lo único que vamos a hacer es agregar la WH question word. Y la WH question word va a ser cualquiera de estas. Y la vamos a poner aquí. Question word. Aquí la vamos a poner. Entonces, ahí está. Ya tenemos la estructura nueva. Y la estructura nueva es así. Question word plus auxiliary plus subject plus verb plus complement plus question mark. Lo mismo, nada más le vamos a agregar al principio, como pueden verlo aquí, una question word. Y vamos a ponerle entonces, por ejemplo, para arreglar esta pregunta, dice, ¿tú trabajas? Ahora yo le puedo agregar algo aquí. Si le pregunto, si le pongo what, no quedaría bien. Porque diría, ¿qué trabajas? Aguas, no diría en qué, diría qué. ¿Qué trabajas? No queda bien. ¿Cuál sí quedaría? Where. Where, ¿por qué? Where es para preguntar lugar. Entonces diría, ¿dónde? Es para preguntar en dónde. Entonces diría, where do you work? La pregunta sería, where do you work? ¿Sí? Ajá. Y sería, ¿en dónde trabajas? O, ¿dónde trabajas? Ah, esa sí queda, pero la de what no queda, porque diría, ¿qué trabajas? Ok, la segunda, ¿does Paola swim in the mornings? Paola nada en las mañanas. ¿Qué pregunta podríamos ponerle acá para completarla? ¿Qué palabra de pregunta? A ver, piénsenle, Marco. Piénsenle, vea. We. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué nada Paola en las mañanas? ¿Cuál dice, Marco? We. We es nosotros. ¿Cuál me estás diciendo? Me La estás de- diciendo why. Esta. Ajá. Esta es why. Anótale la pronunciación. We es nosotros. Why. Este es why. Y diría la pregunta, ¿por qué nada Paola en las mañanas? Ok, pues queda bien. También quedaría where. ¿Dónde nada Paola en las mañanas? La que no quedaría sería cuándo. ¿Cuándo nada Paola en las mañanas? Ah, igual y sí. ¿Cuándo nada Paola en las Probablemente mañanas? sí, Sí. porque Los lunes y puede los preguntar sábados. sobre algún día en específico. Sí, 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 sí queda. Sí es cierto, sí queda. No quedaría si aquí dijera, ¿does Paola swim on Saturdays? ¿Paola nada los sábados? Porque ahí sí ya sería, ¿cuándo nada Paola los sábados? Ahí sí ya no queda. Who no queda, porque who significa quién. ¿Quién nada Paola en las mañanas? Pues no. Y which tampoco. How tal vez. ¿Cómo nada Paola en las mañanas? Esa tal vez sí. Tal vez diríamos algo así como, la pandemia está muy fuerte acá en Chilpancingo. Nadie puede salir, hay toque de queda y no en las mañanas nadie sale. Puede salir a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Ese es el horario. Y entonces, ¿cómo nada Paola en las mañanas? Ah, bueno, tiene un pase especial. Ok. Entonces, es posible poner cualquier palabra de pregunta aquí, siempre y cuando tenga sentido, obviamente. ¿Por qué nada Paola en las mañanas? Es lo que dice acá. Bueno, vamos a construir más. Voy a cambiar el color del texto. Vamos a seguir con esta estructura. Y voy a empezar con what, por ejemplo. Voy a poner what do. Ya saben ustedes que el auxiliar do va con algunos sujetos y el auxiliar does va con otros sujetos, ¿verdad, Marco? ¿Ya eso quedó claro? No problems here. What do you do? Quiero que vean esta estructura. What do you do? Quiero que saquen su tabla de verbos, la que les mandé, y que me investiguen qué quiere decir do. Hacer. Es el verbo hacer, ok. Aguas. Quiero que revisen bien la estructura. Tenemos, por eso voy a explicar aquí así.
tenemos aquí una columna que dice que va el auxiliar, ¿cierto? Y tenemos una columna distinta aquí que dice que aquí va el verbo, ¿ok? Bueno. Pero aquí tengo do y aquí tengo do. ¿Qué les dije que significa do, Marco? Este. Pues dijo que es un auxiliar nomás. ¿Pero qué significa? Pues, No, dijo que los auxiliares no se traducen. No significa nada. No se traducen. Pero nos indica algo. ¿Qué nos indica? Es una acción que está sucediendo en ese momento. No, ya se me están confundiendo con el continuo. No está sucediendo en el momento. Lo que me indica el auxiliar, y lo tienen en una captura, nos indica el tiempo. Nos indica que esto es hábito, simple, presente simple, así. No está sucediendo ahorita, porque si me dices eso, vea, ya empezamos con el ando, endo. Nada más acuérdate. Ok, pero se refiere al presente, ¿no? Eso Al quería presente decir. sí, pero no lo que está pasando ahorita, exacto. Sí recuerdo. Dale. Sí recuerdo. Entonces es hábitos. Nos indica, el auxiliar lo único que nos dice es, a ver, yo estoy observando esta pregunta y dice do y dice does. Ah, entonces es presente. O sea, nos indica, para eso nos sirve el auxiliar, para saber qué tiempo del verbo, qué tiempo verbal es el que estamos trabajando. Pero acá tengo otra vez do. Aquí do, esto es una coincidencia, ¿eh? Es una coincidencia nada más. No quiere decir que yo tenga doble auxiliar o que tenga doble verbo. La estructura aquí está y por eso la puse así y por eso la sigo trabajando así, para que entiendan esta situación. En la columna del auxiliar esto no significa nada. Pero en la columna del verbo esto sí significa algo. Es el verbo hacer. ¿Cómo entienden entonces esta pregunta? A ver, Marco. yo la entiendo como que haces. ¿Qué haces? Ok, aguas. Estamos hablando de un hábito. Yo te pregunto, what do you do? Y tú no me dices, estoy tomando una clase de inglés. Porque eso sería, ¿qué estás haciendo ahorita? Lo que me decía Bea. ¿Sale? Esta pregunta de qué haces, en español yo sé que puede trabajar, puede funcionar así. Porque yo llego a tu casa y te veo y te digo, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y tú me vas a responder, estoy comiendo. Mi pregunta no fue realmente utilizando el presente continuo. Fue utilizando el presente simple. Pero tú me entendiste el continuo y me respondiste así. Eso pasa en español, en inglés no. Aquí no estoy preguntando qué estás haciendo ahorita. Aquí lo que estoy preguntando es qué haces como hábito. ¿Sí? Simple present. La traducción en realidad de esta pregunta, what do you do, es la siguiente. Es esto. Esta es la traducción de what do you do. Esta es la traducción de what do you do. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? No quiero saber qué estás haciendo ahorita. Quiero saber a qué te dedicas. ¿Cómo te ganas la vida? O vaya, si tienes algún empleo o no. What do you do? Y si yo quisiera saber, Marco, si tú quisieras preguntarme a mí a qué se dedica Bea, ¿cómo me preguntarías? What does she do? El nombre. What does Bea do? El she lo vamos a usar ya hasta que... usamos los pronombres personales hasta que sabemos el sujeto. Porque acuérdense que son para sustituirlo. ¿Sale? What does Bea. Y aquí va a ser do o dos. ¿Qué dices? Do. ¿Por qué no dos? Porque ese es el verbo, no el complemento. Porque es el verbo. Va a decir dos cuando lo tengas en respuesta. Aquí no puede ser dos, aquí no llevan S. Los verbos no llevan S en las preguntas. Aguas con eso, ¿eh? Los verbos no llevan la S, no llevan la regla. Porque la regla está aquí. La regla se le aplicó aquí. Entonces ya está aquí la regla, por eso no va acá. Pero en la respuesta, como en la respuesta no aparece el does, la S se pierde de aquí y se va para acá. O sea, o está aquí o está acá. Y como ya está aquí en este caso, no puede estar acá. Esa es la razón. What does Bea do? Y ahora dice, ¿a qué se dedica Bea? Me faltan acentos, pero bueno.
Ustedes me entienden. ¿A qué se dedica Bea? Esta es la pregunta. ¿A qué se dedica Bea? What does Bea do? Literal diría, ¿qué hace Bea? ¿Qué hace para vivir? Pues esa es la pregunta. What does Bea do? ¿Ok? Bea. Y si ahora yo quiero saber a qué se dedica Marco, ¿cómo sería la pregunta? What does Marco do? Exacto. What? Ay, yo le había cambiado el color. What does Marco do? And here we are with the princess of the Here we belong. ¿Está? What does Marco do? Oh, pues. Aguántame tantito. What does Marco do? ¿A qué se dedica Marco? Aquí nada más voy a poner el así. Para que vean que es la misma pregunta. Bueno, me lo recorrió, pero mejor lo quito. Y sería ¿a qué se dedica Marco? Ahí está. ¿A qué se dedica Marco? What does Marco do? Y si ahora lo que quiero es preguntar ¿a qué se dedica Hani y Paola? A ver, En ¿cómo la sería? misma pregunta, Sí, quiero saber a qué se dedican ellas. ¿A qué se dedican las dos? Oigan, ¿a qué se what dedican? does Ajá. Ajá. um, Paola y quién dijo? Hani. Ah, Paola y Hani. Paola and Hani. Ajá. Hani Do. do. Ay. Bueno. ¿A qué se dedican Paola y Hani? ¿Tú qué dices, Marco? ¿Simón o no? No, ¿Por qué no? porque de ahí lleva do. ¿Por qué no dos? Porque dos es para she, he, it. Ah, sí, sí, para las terceras personas. Aquí es ellas, no ella. Tiene que ser do. Muy bien. Thank you, Marco. Ah, Marco anda con todo, ¿eh? Está filoso. Muy bien, Marco. What do Paola and Hani do? ¿A qué se dedican Paola y Hani? Entonces aquí tenemos una pregunta más. Y sería ¿a qué se dedican? Ya empezamos con uno diferente, ¿no? Un plural. ¿A qué se dedican Pao and Hani? ¿Vale? Y a ver, Marco, si yo quisiera preguntarle a Bea, a ver, ¿cómo le preguntarías tú a Bea a qué se dedica, a qué se dedica? Bea, no sé, pero bueno, pregúntale Marco, pregúntale a Bea a qué se dedica su hermano. Pero tengo que poner su nombre también que diga Bea. No, O puede ser directa, tú sí. pregúntale, oye, Bea, sí, Ah. sí. Mm, a ver. What 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 Dos. does your sister do? Do. What does your sister do? ¿Pero por qué su sister? Me dijo su hermana, tu hermana, ¿no? Su hermana. Hermano. Pero bueno, sí está bien hecha. Hermano, pero sí está bien. Ah, Te había brother. dicho hermano, pero no hay bronca. Your, Entonces, what does brother. your brother? Porque le estás preguntando a ella directo. O sea,
Si me preguntas a mí del hermano de Bea, entonces sí ya tienes que darle más vueltas y tendrías que decirme, what does Bea's brother do? Tendrías que meter el apóstrofo S, ¿cierto? ¿Sí se Mm, acuerdan de eso? Sí, Ah, bueno, porque aquí pueden meter eso también, ¿eh? What does your brother do? Y lo dejan igual sin... um, por ejemplo, si el hermano de Bea estuviera en Estados Unidos, aquí le podríamos poner en el complemento. What does your brother do in the United States? Ya iría en el complemento. ¿A qué se dedica tu hermano en Estados Unidos? En los Estados Unidos. What does your brother do? ¿A qué se dedica tu hermano? ¿Ok? Y Bea, ¿tú cómo le preguntarías a Marco a qué se dedican sus papás? what do, Ujú. le pregunto directamente a él Sí, 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 sí. o No, sí, sí, a él. what do your parents do? Muy bien. What do your parents do? Ahí está. ¿A qué se dedican tus padres? Te está diciendo Bea. ¿A qué se dedican tus papás? What do your parents do? Very good. Nos agarramos puro do. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a enfocar en esa pregunta de a qué te dedicas. Viene en una unidad más adelante, pero desde aquí podemos empezar a trabajarla porque es la misma estructura. Entonces, todo esto fue con what, si se fijan. ¿A qué se dedica? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? ¿Qué haces, pues? Para ganarte la vida o para vivir. Pero aquí en la columna del verbo, pues obviamente ustedes pueden... ahí está. Ustedes pueden poner cualquier verbo. No tiene que ser a fuerza do. Solamente lo agarramos para explicar esta situación de a qué te dedicas. ¿Ok? Y los verbos igual van simples, ¿verdad? Sí, 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 sí. Siempre porque... El verbo siempre va a ir así por causa del auxiliar. Siempre que escuchen hablar de auxiliar, se va a perder toda regla existente. Todas Ok. las reglas se pierden porque aparecen los auxiliares. Por eso en las respuestas aparece la regla de la S en las oraciones positivas, pero en las negativas no, porque aparece doesn't. She doesn't work. Ya no aparece works, aparece work, nada más. ¿Sale y vale? Yes, thank you. Ok, you're welcome. Denme un segundito, por favor. Déjenme abrir aquí algo, una página. A ver. Déjenme ver si este es el link que yo buscaba. Ok, les voy a pasar este link, aquí está. Ya les mandé el link. Es vocabulario de oficios, de ocupaciones. Y les voy a explicar al menos cómo se responde este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas en específico de a qué te dedicas, a qué se dedica Bea, a qué se dedica Marco, a qué se dedican Pau y Hani, todas estas de a qué te dedicas, se van a responder de una sola forma. Voy a poner unos ejemplos aquí. Por ejemplo, what do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo voy a responder yo a qué te dedicas? Voy a responder I am a teacher. Y si quiero le complemento I work for the government. Trabajo para el gobierno. O sea, soy un maestro, soy maestro pero de escuela pública, ¿no? A ver, government. Ahí está. I work for the government. O puedo poner aquí I work for bachilleres. I work for Conalep. I work for Cebetis. Pero la respuesta, vean cómo se usa. Cómo se usa ¿Qué utilizamos para responder? Utilizamos verbo to be para responder. Porque a qué te dedicas es yo soy un maestro.
cosa bien importante que resaltar aquí. Bueno, hay que resaltar que siempre tenemos que poner un o una. ¿Sale? En español podemos decir soy maestro, soy secretaria, soy chofer. En inglés tenemos que poner uno o una. No puedes decir I am teacher. No, I am a teacher. ¿Sale? What do you do? I am a teacher. Luego la pregunta de what does Bea do? ¿A qué se dedica Bea? Pues igual con verbo to be. What does Bea do? ¿A qué se dedica Bea? Y vamos a ponerle ok, she is a lawyer. Le voy a poner. Vean el vocabulario que les mandé a ver si viene eso. Lawyer. Lawyer es abogado. Es abogado. Entonces yo ahí le estoy poniendo a Bea que es abogada. Ella es una abogada. O ella es un abogado, como quieran traducirlo. Vuelvo a marcar que es bien importante poner uno o una. No puedo poner she's lawyer. ¿Sí, Marco? ¿Sí, Bea? Yes, teacher. Ok, y puedo hacer otra pregunta acá. Por ejemplo, puedo poner la de una en plural, ¿no? ¿A qué se dedican Paola y Hani? What do Paola and Hani do? ¿A qué se dedican Paola y Hani? Pues son ellas. Aquí ya pongo el ellas. They are, porque estoy respondiendo con verbo to be, pero ahí ya no pongo a o an. Ahí sí ya no, porque a o an quiere decir una. Y aquí voy a hablar de Paola y Hani. Voy a decir, si son la misma cosa, si se dedican a lo mismo, voy a decir, ellas son flight attendants. Ellas son azafatas. Flight attendants. ¿Ok? Pongo el plural. Aquí sí lo que voy a... En lo que sí voy a enfatizar es que voy a usar el plural porque ya estoy hablando de dos. Son azafatas. Pero ya no pongo el a. Y si ellas tuvieran empleos diferentes, ¿por quién pregunté primero? Por Paola y después por Hani. Pues en ese mismo orden yo respondería. Eso ya, eso lo, caray. Eso lo aprendo desde aquí, desde este nivel básico, que pues en el orden en el que me pregunten es en el orden en el que voy a responder. Si primero me preguntan por Pau, pues voy a empezar respondiendo con la información de Pau. Puede ser juntos o separados. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Miren. They are, primero Paola, a chef, y luego Hani, and an architect. Ellas son una chef y una arquitecta. O ellas son una chef y una arquitecto. No sé cómo sea, la verdad. O también puede ser separado. Ahorita les voy a mostrar cómo sería separado. Ellas son una chef y una arquitecta. Eso es lo que sería. Y la otra opción, pues separadas desde aquí. Pao is a chef and Hani is an architect. ¿Sale? En sí no está difícil. Usamos el verbo to be, es algo que ya sabemos. Estas serían las posibilidades para responder este tipo de preguntas de a qué te dedicas o a qué se dedica alguien, ya sea en singular o en plural o la forma directa. Allá utilizamos verbo to be, utilizamos un o una. Aquí lo pueden ver. Voy a marcarlo. Aquí está. Si lo separo, pues voy a usar uno, una. Aquí empecé, en lugar de decir Paola es tal, bueno, lo que puse es son una y una. Ahí está a chef y aquí está an architect. No me deja. A ver, voy a hacerlo aquí. Ahí está. Es que se enciman mucho los objetos en el pizarrón. Y por eso no me deja, yo creo. Ahí está. Y si los pongo juntas, pues bueno, ellas son. Si son lo mismo, pues pongo el plural, flight attendants.
¿En qué consiste hacer los plurales? ¿O qué reglas hay para hacer plurales en inglés? Son las mismas reglas de los verbos. Así que ya las tienen, solo tienen que aprendérselas, tienen que repasarlas. Tomo captura de esto, la mando al grupo y los veo enseguida. Voy a mandar el link en menos de un minuto. ¿Sale?